Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Glucosa 6 Salud y Fitness. El día de hoy les voy a presentar a una doctora que tiene una trayectoria larga en el ámbito del deporte, del deporte de alto rendimiento. Ella tiene como experiencia haber estado en la Liga Mexicana de Béisbol, también en el Instituto del Deporte de Jalisco, también ha estado en fútbol americano con Pumas CU. También, bueno, y actualmente es jefa de Ciencias Médicas Aplicadas del Deporte en el Comité Olímpico Mexicano. El día de hoy tenemos a la doctora Viridiana Silva. Viridiana, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación y bueno, yo me encuentro bien. Actualmente pues nos encontramos en aislamiento social, pero estamos bien, gracias. Qué bueno que también pudiste darte el tiempo de estar con nosotros y sobre todo pues la importancia también de la invitación es que puedas compartirnos algo de tu experiencia. Viridiana, cuéntanos un poco sobre tus inicios. Bueno, tú eres médico del deporte. Cuéntanos por qué decidiste entrar a esta especialidad. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te inclinaste a estudiar el cuerpo en movimiento? Vaya, platícanos. Bueno, yo te comento, yo realmente la medicina, bueno, yo quise ser médico desde los 6 años de edad aproximadamente. Mi primer regalo fue el maletín Mi Alegría y Ajá, a partir de ahí dije que yo quería ser médico, ¿no? En general. Pero al final yo no fui una niña normal, común y corriente, o sea, no me gustaba jugar con muñecas, me aburrían mucho. Entonces, por lo mismo, yo pedía como muchos balones, pelotas, bicicletas, patines, o sea, yo era como muy rebelde en ese sentido. El deporte y la medicina desde chiquitas como que lo tuve inculcado y sabía como a qué dirigirme, pero cuando estudié medicina médico cirujano, pues al final cuando tú sales, pues te vas con las especialidades tradicionales, ¿no? Anestesio, gineco, pediatría, cirugía, etc. Sin embargo, al yo realizando el examen profesional de residencia, pues nunca me quedé en alguna de ellas y por lo tanto, pues en la última ocasión que yo tenía oportunidad para hacer el examen de especialidad, conocí a un médico que era médico del deporte o que estaba haciendo la especialidad y pues él me dijo, bueno, ¿sabes qué? La medicina del deporte me la empezó a explicar porque obviamente yo desconocía de esto y durante este proceso en el que yo lo conocí y él vio como que me gustaba mucho el deporte, fue cuando estaban los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y en algún momento dije, bueno, vi el desfile de la ceremonia de inauguración y dije, bueno, en algún momento yo voy a estar en unos Juegos Olímpicos y tengo que desfilar con una delegación. Obviamente como atleta no, porque pues ya no tenía la edad, pero a lo ajá, mejor y como médico, ¿no? Cuando sí. conozco a este médico, él me indica que está la especialidad y que puedo ir a hacer el examen. Voy y presento el examen al Politécnico, a la Superior de Medicina para la especialidad. Y bueno, hago el examen, hago todo lo que solicitan ellos para poder inscribirte y pues me dan y me dicen que pues que, que estoy aceptada, ¿no? Y de ahí empecé pues a estudiar los 3 años de residencia que tenemos. Nunca trabajé como tal en el alto rendimiento, o sea, siempre era como la escuela y el ir a dar consulta en clínicas o en consultorios populares. Ok, Entonces, ya de ahí, pues al terminar la especialidad, o bueno, terminar la especialidad, mi generación acudió a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 ajá, y ahí nosotros estuvimos haciendo la cobertura de diferentes sedes. No sé, béisbol, softball, infinidad, todos los deportes estaban panamericanos y a partir de ahí, bueno, me enamoré yo de lo que es el alto rendimiento y dije, bueno, yo ya no me salgo de aquí, ¿no? O sea, terminando la especialidad, por lo mismo que trabajamos en Guadalajara, el doctor López Cabral, que era el director de ciencias aplicadas en el CODE Jalisco y que fue parte de la organización para los Juegos Panamericanos, nos manda a llamar y nos vamos dos compañeras a trabajar ahí al Instituto del Deporte de Jalisco, que le llaman el CODE Jalisco. Estamos ahí un tiempo
y por diferentes situaciones nos dan las gracias y de ahí trabajar a lo que es la Academia de Liga Mexicana de Béisbol. Pero antes de irme a la academia estuve como oficial antidopaje, estuve siguiendo todo lo que era la serie norte de la Copa Sachila, se puede decir. Estuve trabajando toda esos juegos como oficial antidopaje. En una reunión conozco a la gente de la academia allá en Nuevo León y me ofrecen trabajar. Estuve trabajando como año y medio, más o menos, 3 temporadas allá en Mexicana de Béisbol, en la academia, con adolescentes, primeras firmas de 15 a 18 años, jugadores que se vendían a grandes ligas, desde rookies o AA. Y posteriormente a esto regreso a la Ciudad de México porque dije, ya no quiero estar en provincia, quiero regresar a mi tierra, como dicen por ahí el perico, donde quiere es verde y hay que regresar. Sí. Regresé a mi tierra y pues me encuentro que en la Ciudad de México pues estaba sobresaturado de médicos del deporte, o más bien no había el trabajo que yo en ese momento me iba a hacer, ¿no? Después de esto estoy como 9 meses sin trabajo, pero yo no quería dar ¿no? O sea, yo quería dar consulta a un atleta, a un deportista, no dar una consulta a gente sedentaria, porque al final los pacientes son un poco complejos y más la privada. Por ejemplo, en mi caso a mí no me gusta más como tener todo mi equipo multidisciplinario y que todos me apoyen. Y entonces, después de 9 meses de no tener trabajo y de tener ofrecimientos buenos hacia la medicina general, pues la verdad es que digo, no, yo medicina del deporte y me quedo con medicina del deporte. Y a partir de ahí me habla un compañero y me dice que están solicitando médico en la UNAM, en Pumas Fútbol Americano, y bueno, es cuando me presento. Ahí estaba el doctor Radamés como coordinador y me hacen pruebas. Voy un viernes y me dicen el sábado vienes a una entrevista de trabajo. Me presento a la entrevista de trabajo y tengo que hacer la cobertura de juegos desde las 9 de la mañana que me citaron a las 3, 4 de la tarde. Y ya cuando terminé, dicen, oye, sí sabes de todo esto, ¿no? Sí sabes estar en campo, sabes dar atención, etc., sabes colocar vendajes. ¿Qué te parece si sí te damos el puesto? Y yo hago unos manos, ya después de casi 6 horas de un examen teórico práctico, ahora sí ya me van a dar el trabajo. Y ahí me quedo trabajando. Exactamente. Me quedo trabajando año y medio, casi 2 años. La verdad es que en ese tiempo el doctor Radamés y el doctor Pretelín me adapté muy bien a ellos en Pumas CU. Sin embargo, me habla en esa temporada que era ya el 2014, me habla un compañero de general y me dice que están solicitando médicos como tipo 08 para hacer cobertura en el Comité Olímpico, porque los médicos del comité se iban a ir a cubrir los Juegos de Veracruz, los centroamericanos de Veracruz en el 2014. Entonces, yo así como de, no, yo estoy bien en el fútbol americano, yo no quiero cambios, estoy bien en mi zona de confort y ¿no? Sin embargo, tanto me presiona porque no había compañeros que querían trabajar en el comité, que pues bueno, me presento y me encuentro trabajando, entro trabajando a hacer diferentes culturas, turno vespertino, nocturno, hasta que pues me ofrecen la plaza como médico de base y pues me quedo a trabajar desde el diciembre del 2014 y en el 2015 el doctor Rafael Ornelas, que era el director de tiempo del Comité Olímpico, fallece y por esta parte laboral me dan el puesto como, no como director médico, pero sí como jefe médico del Comité Olímpico. Okay. Y obviamente eso fue en diciembre del 2015 y me dicen, oye, pero ¿qué crees? No sé si vayas a poder con el trabajo, vas a estar 1 mes y medio, 2 meses jugando esta cobertura, pero si lo haces bien este 1 mes y medio, 2 meses, pues te vas como directora médica de la delegación a Río. Y yo así de, ¡ah! ¿No? O sea, era así como de,
un sueño hecho realidad de 8 años anteriores a haberlo visualizado, pero yo decía, bueno, yo quería ir como un médico cualquiera, un soldadito cualquiera, ¿no? O sea, no ir como responsable médico de la delegación, porque en general pues es una gran responsabilidad. Y bueno, utilizo el ser mujer y el ser médico como para hacer mi trabajo con una mejor calidad, ¿no? Entonces, aparte de tener un trastorno obsesivo compulsivo, yo recuerdo que para Río fue así como de, ¿y qué voy a hacer si nunca he ido a unos juegos, ¿no? Porque en 2015 para Toronto me bajaron de una lista. Entonces yo decía, bueno, ir a juegos, van a ser unos Juegos Olímpicos y yo tengo que organizar todo. O sea, Era así fueron tus como de, primeros juegos y la encargada de todo. Qué presión, claro. exactamente, exacto. Decían hay que soñar en grande, pero nunca pensé que fuera de esa magnitud, ¿no? Pero bueno, al final no salió tan mal. Tratamos de hacer cambios desde ese tiempo con mis compañeros. Pues obviamente como muchos éramos como de la misma generación laboral, pues tratamos como de trabajar y cambiar, ¿no? Yo les decía, ¿saben qué? Todo lo que platicamos antes de que a mí me subieran, pues a mí me gustaría exponerlo y que empezáramos a hacer esos cambios hacia una parte administrativa, ¿no? Es decir, dar oportunidades, que vaya la gente que realmente labora, etc., 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 ¿no? Porque hay muchos conflictos relacionados en los equipos multidisciplinarios de todos los atletas y con los atletas. Pero bueno, creo que vamos por buen camino desde el 2015, 2016 a la fecha, pues ya ahorita, como quien dice, ya estábamos terminando otro ciclo más. Me tocó ahorita ser parte de lo que fue el ciclo en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de la Juventud y ahorita pues iba a ser el de Tokio, ¿no? Pero bueno, suspendió. Hasta ahorita pues que se suspendieron por todo lo que hay actualmente de la pandemia, pero creo que es una buena oportunidad para recapitular y que todos sepamos por qué estamos aquí, ¿no? Y que realmente demos cambios y que hagamos esos cambios significativos, no solo hacia mi persona, sino yo creo que hacia todos, ¿no? Desde los atletas y que empiecen a englobar de lo que se trata. Sí, claro, claro. Ok. Oye, pues vaya, en un momento tú te viste o querías estar en unos Juegos Olímpicos, que no es cualquier evento, es creo que uno de los eventos más importantes en todo el mundo, si no es que el más importante en el nivel deportivo al menos. Y bueno, 8 años después estuviste no solamente en unos, sino como encargada del equipo multidisciplinario bueno, de los representantes de nuestro país, de México. Entonces, vaya que sí fuiste por buen camino, sí aplicaste pues la proyección, aplicaste, vaya, no salirte del camino que te trazaste en algún momento, de la idea, y lo lograste, bueno, llegaste ahí. Y la verdad es que, claro, como lo platicas, fue algo de presión, pero bueno, al final de cuentas lo solventaste y ahorita ya estás en los próximos juegos. Pues yo es como siempre les digo, ¿no? En general, a todos. O sea, nunca dejes de soñar porque pues soñar no cuesta nada, ¿no? Yo siempre les cuento mi historia y a lo mejor siempre con la misma emoción porque digo, bueno, si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Porque al final todos tenemos las mismas capacidades, tenemos los ojos, tenemos orejas, tenemos boca, brazos, piernas, etc. Y el conocimiento, o sea, al final todo está en qué tanto tú quieras dar y que no te salgas. De verdad, yo cuando mis amigos, obviamente de otras especialidades médicas, me decían, Viri, te ofrecemos trabajo, mira, ven y ayúdanos a cirugías. Viri, mira, están ofreciendo, porque en algún momento me ofrecieron trabajo para ir a Sedena, ¿no? Ajá. Como médico militar, pero era como médico general, porque no hay la especialidad de medicina del deporte militar, por ejemplo. Ajá, no lo aceptan. Les ayudaría mucho, sí. Exactamente. Entonces, cuando yo fui a esa entrevista, me dijeron, ¿sabes qué? Está perfecto tu currículum. Lo malo es que no hay la especialidad. Te contrataríamos como un médico general. Y yo les dije, no, ¿saben qué? Hay más médicos generales que requieren este trabajo porque yo me voy a pelear con el sistema.
O sea, porque al final es, si yo le digo al militar tienes que tener tanto tiempo de reposo, pues no lo vayan a aceptar. O hacia la parte de cómo incorporar un programa de entrenamiento de acuerdo a las características que se requieren, ¿no? Y obviamente sistemas ya que llevan mucho tiempo y que es complicado cambiarlos. Entonces, en ese momento yo iba a otra compañera, me dice, ¿saben qué es que están las dos? Le dije, no, ¿saben qué? No se preocupen, yo me voy porque a mí me gusta el alto rendimiento y sé que si yo entro a como médico general y a lo mejor la parte económica me gana, voy a dejar de alcanzar mis sueños. Mejor sigo peleando por mis sueños y sigo proyectándome porque, digo, tú lo has de conocer, como médico del deporte en ocasiones no se gana lo que realmente uno espera. Sí, claro. ¿No? O sea, yo recuerdo mis salarios en Pumas EU o en el CODE o hasta en el mismo comité y yo decía, es que, ¿por qué está tan mal pagada la medicina del deporte? Pero creo que también depende mucho de nosotros. Hay muchos compañeros que van, trabajan, van, se checan y se van, ¿no? Como un médico que va a una institución y nada más va por una nómina. No va a hacer el cambio, no va a modificar lo que tú vas a hacer. Claro, bueno, eso Entonces, independientemente de la especialidad, lo podemos encontrar en varios lugares. claro, por eso te digo, o sea, en general la medicina es pagada, ¿no? Y si Sí, nosotros lo equiparamos a, por ejemplo, el salario de un médico del deporte comparado con un preparador físico o con un entrenador, dices, no, bueno, yo gano nada en comparación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el béisbol, una primera firma de béisbol ganaba más que yo. Y yo había estudiado, yo les decía, oye, yo estudié 9 años medicina, ¿no? O sea, 6 de general más 3 de especialidad, y tú tienes 15, 18 años, andan a un primer equipo y ganas más que yo. sí. Yo creo que, vaya, Sin, sin es una... embargo, esto nos apasiona, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Yo les digo, somos hijos de la mala vida, ¿no? O sea, nos gusta sufrir, nos gusta estar ahí porque también nos gusta la adrenalina y estar en esa situación, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que sí son incómodas. Sí, y fíjate que es una situación que no solamente es en nuestro país, creo que es a nivel internacional. Todavía la especialidad está infravalorada porque, vaya, pues tenemos acción en diferentes campos, desde la prevención, atención y recuperación, tratamiento, vaya, y que también tenemos la posibilidad de ver de forma multidisciplinaria a los atletas, pero también a la gente, población en general. Y creo que es una situación a nivel internacional. De hecho, bueno, para no entrar tanto en detalles, pero por ejemplo en España la especialidad como tal actualmente no está reconocida. Creo que la sacaron del sistema de residencias médicas. En comparación a México, en México sí tenemos todo un sistema de residencias, de especialistas. Allá también hay especialistas, pero es muy reciente esa situación. Pero vaya, un médico del deporte lo puedes poner desde un primer nivel de atención, segundo, bueno, me quedaría en primer y segundo nivel de atención. Y vaya, ¿qué es esto? Los niveles de atención es, primer nivel de atención es cuando se atiende a la población en general, cuando llegan primero, por ejemplo, aquí en México a las clínicas, y el segundo nivel de atención es cuando se lleva a otro nivel, en el caso, por ejemplo, de rehabilitación física. Nosotros podemos estar muy bien desde el principio y, por ejemplo, evitar que llegue un paciente hasta ortopedia, por ejemplo, evitar una cirugía inclusive, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es eso. Y creo que también eh, es parte de cada uno lo que podemos ofrecer a la gente, porque sí es cierto que desafortunadamente, bueno, al menos algunos equipos, sobre todo los amateurs, como que no lo reconocen tan bien, pero me parece que tú lo has vivido, que también hay opciones, Claro, ¿no? yo creo que, digo, es como todo, ¿no? O sea, yo al final, por ejemplo, cuando llegan mis compañeros o los fisioterapeutas o los nutriólogos y me dicen, doctora, no me quiere el entrenador, ¿no? Es así como Ajá, de, a ver, aquí es muy fácil. Nosotros como médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, lo que tenemos que enseñar es que nosotros estudiamos y que tenemos la disponibilidad de poder hablar y platicar con el entrenador. Si no nos acepta como esa parte de conocimiento,
es demostrarles que están haciendo las cosas bien o que están haciendo las cosas mal. Sí. Como médico del deporte, bien lo dijiste, o sea, podemos trabajar desde una manera, y yo creo que es la más esencial, desde una manera preventiva, haciendo una dosificación de una actividad física, desde prevenir obesidad, diabetes, hipertensión, pero hablando de prevención, o sea, pero también podemos trabajar, y bien lo sabes, como médicos del deporte para tratamiento de una diabetes, de una hipertensión, de una insuficiencia venosa periférica, de una insuficiencia cardíaca, porque al final para eso a nosotros, o más bien para eso nosotros estudiamos, porque nosotros sabemos las adaptaciones fisiológicas que sufre el cuerpo con el ejercicio o con la actividad o con el movimiento. Claro. Entonces, a través de esto, pues nosotros podemos un tratamiento generalizado, pero también individualizado. O sea, nosotros podemos hacer una guía, pero también sabemos dosificar. Por ejemplo, en algunas ocasiones he hablado con algunos entrenadores y digo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que bajar la carga de entrenamiento por esta X o Y circunstancia, ¿no? Y ellos me decían, pero es que está bien. Y le decían, no, o sea, tu chico ya está entrando en un sobreentrenamiento y requerimos bajarlo, ¿no? Porque al final, si ya trabajaste en un equipo, sabes a la perfección que llegan y te dicen, ¿por qué tienes a todo el equipo en terapia? ¿Por qué están lastimados? Y es así como de, a mí sí me tocó, porque en alguna ocasión llegaron y me dijeron, oye, ¿por qué tienes a todo el equipo aquí? Le dije, pues porque el preparador físico seguramente no sabe hacer un cambio, ¿no? En su metodología del entrenamiento. Y me dice, no, pero es que esa no es mi culpa, esa es tu culpa. Le dije, no, en primer lugar, no permites una terapia de recuperación. En segundo, no tienes un programa de estiramiento o un programa para poder sacar o quitar carga de entrenamiento que llevaron en ese momento los atletas. Entonces, si tú no tienes toda esa parte, o todos los días le metes lo mismo, o todos los días empiezas con 5 kilómetros y otro día 6 y otro día 7 y otro día 8, o todos los días los haces correr 10 kilómetros, pues no vas a dejar descansar el cuerpo, ¿no? Nosotros como deporte nos enseñan metodología del entrenamiento, o sea, sabemos cuándo dar las cargas, cuándo descansar, cuándo no, y también tenemos pruebas que podemos hacer, si no clínicas, hay diferentes test o hasta exámenes de laboratorio que nosotros decimos, este paciente está sobreentrenado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o con otras especialidades o hasta con los mismos entrenadores, ¿no? Porque no saben cómo adaptar o hacer ese equilibrio entre una carga y dejarlos descansar. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo, ¿no? La importancia fisiológica de la adaptación física. Si todo el tiempo están en cargas altas, pues el cuerpo no se va a adaptar. Que es necesario el estrés, pero también es necesaria la recuperación. Y bueno, pero también creo que los entrenadores, creo que más bien como de la vieja escuela siguen creyendo eso, ¿no? Ya los más recientes o los más jóvenes, me parece que sí ya toman más en cuenta las recomendaciones de la parte médica, ¿no? ¿O tú cómo lo has vivido en esa parte? Pues a mí me ha tocado todo tipo de entrenador. O sea, Ok, a pesar de haber trabajado por pocas temporadas, me tocó con todos, ¿no? O sea, desde el exatleta que nunca estudió metodología del entrenamiento y que nunca estudió nada, o sea, ni un cursito, y ya es ajá, entrenador o head coach o el manager de algún equipo y que dices, pero no sabe de metodología y que les empírico explicas, totalmente. exacto, y les explicas la metodología y te dicen, aquí yo soy el entrenador o el entrenador en jefe y te callas, ¿no? A mí me tocó mucho, por ejemplo, siempre estuve en deportes varoniles. Entonces a mí me tocaba y me decía, ¿tú qué me vas a venir a enseñar si eres mujer, no? O sea, yo sí me llevé esa parte de, tú eres mujer, tú no sabes, ¿no? Ujú. O en alguna ocasión un entrenador me decía, ¿sabes por qué vienen los pacientes? Nada más para verte el trasero y para verte las pubis, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones a mí sí me tocaron. Sin Ujú. embargo, también me han tocado entrenadores que son muy deportivos y muy teórico-prácticos, ¿no? O sea, que si tú hablabas, si les explicabas la situación, te decían, te dejo
a ver, vamos a ver la metodología y cuándo tú vas a entrar, aunque a lo mejor supieran un poquitito. Se dejaban guiar y orientar. Y hay otros con los que tú puedes dialogar y es de, oye, en esta fase, oye, aquí le hacemos la evaluación. No, doctora, yo creo que hacemos antes para poder ver el salto y bla, 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 ¿no? Cuando se van a hacer los cambios de un mesociclo a otro o de un micro a otro, o si estás en preparación específica o general a una específica, ¿cómo vas a hacer los cambios? O sea, en esa parte hay muchos entrenadores, como dices, de la nueva escuela, así, o más bien que sí estudiaron, que obviamente te entienden, pero es también muy complicado trabajar, yo creo, en el deporte, porque se juntan dos grandes egos, el ego del entrenador y el ego del médico. Y entonces haces que se diga el atleta entre el ego del entrenador y el ego del médico, ¿no? Porque al final los dos quieren tener la razón. Sí. Y ya hay veces que es cuando te digo, siempre les decía, ay, déjalo, ya no te pelees con él, ¿no? Deja, tú sabes qué va a pasar, o sea, es que tú como médico sabes qué va a pasar. Tú como médico sabes que si el entrenador los tiene a tope, 5 días antes de la competencia se van a lesionar. Tú lo sabes, porque sí, ya sabes todas las adaptaciones que lleva el cuerpo y que no tienen recuperación, ¿no? Entonces hay veces que yo les decía, necesitas esto, ¿no me haces caso? Ok. Y llegaban 5 días antes de la competencia y te decía, pero sácalo, no puedo. Te dije que lo descansaras 10 días antes, ¿no? O que los descansaras en un periodo o que lo hicieras en alguna circunstancia. Entonces, yo creo que esa parte, o sea, sí estamos en la etapa en la que está saliendo mucho entrenador empírico y ya está entrando mucho con literatura o que conoce de, pero el ego del entrenador y del médico ahí está el problema. Ahí yo creo que ambos tenemos que saber, porque obviamente tú como médico eres como el que se encarga de toda la parte multidisciplinaria de coordinarla. O sea, tú como médico tienes que coordinar al nutriólogo, al psicólogo, al fisioterapeuta, al kinesiólogo si lo llegas a tener, o no sé, o sea, tú eres el encargado de toda el área médica estarla coordinando, ¿no? Y él es el encargado de coordinar al preparador físico, si estás en un equipo grande, al preparador físico, al entrenador de, no sé, es que me iba a ir, por ejemplo, de béisbol, que son los outfield, los infield, los pitcher, o en el caso del fútbol americano, ¿no? Los ofensivos, los defensivos, los corredores, los linebackers. O sea, al final es cuando tú llegas, esa de ego es cuando tienes que estar peleando. Y tiene que haber una comunicación demasiado estrecha entre el médico y el entrenador. Pero si no hacen clic, va a costar mucho trabajo. Sí, y ahí el problema es que adaptaciones. El más afectado es el atleta en esas cuestiones. Cuando no se llega a un consenso o un equilibrio o en el tira y afloja de las ideas, el más afectado es él. Claro, o sea, a mí, por ejemplo, en algún equipo, a mí me tocó, me decían, es que llegaron al momento en que yo les decía, esto es lo que va a pasar, me bloquearon, a tal magnitud me bloquearon, el entrenador en jefe les dijo que si iban conmigo a consulta o a alguna atención, los iban a dar de baja, ¿no? O sea, a ese nivel llegaban en ese equipo, ¿no? Porque todo lo que decía ese entrenador en jefe era lo que se tenía que hacer. Entonces, alguien llegaba y te traía mala, ¿cómo dicen? ¿Cómo mala onda. Se dice? Sí, te tenían la mala onda y tiraban y te decían, ¿no? Porque cuando yo llegué a ese equipo, iban y como todo, ¿no? O sea, llegaban y era de, ay, ¿tú qué haces aquí, no? Yo siempre he sido chaparrita, pequeñita, y llegaban y me decían, yo ya había egresado de la especialidad, ya llevaba 2, 3 años fuera como médico especialista y llegaban y me decían, ¿qué vienes a hacer tu pasantía? O sea, y eran los jugadores, o sea, llegaban así de, ¿y qué vienes de pasante? ¿Qué vienes a hacer aquí, no? Y ya después de que les empecé a demostrar, porque yo les decía, no, yo sí soy médico especialista. O sea, yo no trabajo en alguna otra institución
yo sí hice de medicina del deporte, ¿no? Porque aparte no había médicos del deporte. Llegó el momento en cuando yo ya les empecé a demostrar con mi conocimiento y capacidades cómo yo realizaba mi trabajo, llegó a pasar que yo ya tenía la mitad del equipo conmigo. Iban en mi horario de atención. Ujú. Entonces, eso le molestó a mucha gente y cuando eso me bloquearon. Y fue así de, si van con la doctora, no vuelven a jugar. Ok. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, represalias, situaciones, sí es, o sea, ¿qué era lo que te decía? Yo creo que como médico tienes que saber cómo manipularlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían, ya que me habían bloqueado a mí, me dijeron, en una ocasión llegó un atleta y me dice, traigo diarrea. Y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Vas a tener que esperar a tu médico para que te atienda, ¿no? Porque yo no voy a permitir que a mí me castiguen y que a ti te castiguen. No puedes venir conmigo. Y me dijeron, no, pero es que me tienes que atender. Y dije, no. O sea, la indicación y hay un documento que dice que no pueden pasar a que yo los revise. Tráeme a tu head coach y atienda. Si él no viene y me pide el favor, yo no voy a hacer nada. Porque yo tengo un jefe médico. Él no es mi jefe, ¿no? Ujú. Tienes que empezar a moldear hasta que me dijo el entrenador en jefe, me dijo, oye, atiende, ¿por qué no lo atiendes? Porque tú diste la instrucción de que yo no te lo atendiera, ¿no? O sea, y al final me decía, es que eres, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Por qué te me enfrentas, no? Porque aparte tú sabes que son unos animalones, ¿no? Y yo así, bien pequeñito, me decía, pero ¿por qué no los? Mira, es muy sencillo. Yo como médico tengo un respeto hacia todos. Si tú y respeto tu palabra, tú me estás diciendo entonces que no respetas la palabra de los demás o ni la misma tuya, ni tu misma palabra, ¿no? Porque tú Ujú. estás dando una instrucción y estás diciendo que siempre ya no. Entonces, ahí es cuando tienes que tener esa mentalidad y ese temple como para de, ¿sabes qué va a pasar? Como médico, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes en qué situación? Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando cambiaban de temporadas, era el rollo, porque empezaban las lesiones en rodilla, en tobillo, hombros, etc. Ya sabía qué iba a pasar. Entonces yo era así como de los dejaba. Yo dejaba que evolucionara y ya decían era obviamente les ayudaba a recuperarlos porque aprendes a trabajar bajo las iatrogenias que ellos hacen. Sí, sí, Entonces, sí, sí te entiendo completamente. El fútbol americano es padre porque pues sí te permite estar con la adrenalina, con los jugadores, con todas las emociones que los juegos, pero pues también hay que tener ese tacto para poder estar dentro de los equipos. Y el tacto me refiero a, como bien comentas, pues eh, entender cómo piensan para poder trabajar en conjunto, porque de pronto si te ven tranquilo, que no aportas o que no te defiendes, llegan a sobrepasarse. Sí, toda la sí, sí, razón. sí. Oye, y Son especialitos, pero son un amor. sí, sí, llegan a ser muy fraternales ya cuando te aceptan como parte del equipo. Sí, sí, sí. Ya cuando te hacen parte del equipo ya es otro rollo, ya te aceptan, te reconocen y ya todo está más tranquilo. Sí, exactamente. Y te iba a preguntar también, también me da cierta curiosidad justamente porque tú has tenido pues más contacto con atletas de alto rendimiento, de allá los que son representativos de nuestro país. ¿Alguna experiencia? Obviamente, bien sabes que no vamos a comentar ni nombres, ni siquiera el periodo, no nos da nada de eso, pero alguna experiencia con alguno de ellos donde hayas o se haya notado mucho como la cuestión psicológica, vaya, recalcar como la importancia de que sí es necesaria la parte física, pero por otra parte la parte psicológica, en donde si ellos no la tienen trabajada adecuadamente, pues tienen el riesgo de no tener éxito en su competencia. ¿Podrías compartirnos como algún ejemplo? Mira, bueno, opciones y obviamente hay a granel, o sea, te llega a pasar de todo. Eh, por ejemplo, a mí me tocó mucho, no voy a decir nombres, pero me ha tocado en Juegos Olímpicos, Ajá. juveniles y los normales, los convencionales.
Y me ha tocado que hay atletas que se bloquean, ¿no? O sea, se bloquean un mes antes. Algo que, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho, mucho la atención, es una que siempre cuento, era un chico que tenía que competir, por ejemplo, a la 1 de la tarde, pero desde que llegó con nosotros, o ya había llegado a la villa, llegó y nos avisó que estaba lastimado, ¿no? Ajá. Le mandamos a hacer todos los estudios y todo lo que tenía, y al final es que sí tenía una contractura, pero no era de una lesión grave, o sea, algo que le impidiera hacer su actividad física. Yo recuerdo que yo ya estaba harta de la villa porque obviamente no es lo mismo el trabajo administrativo y el estar al pendiente de todo lo que piden los presidentes o los delegados de la delegación, más lo que pide el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces, yo ya estaba así de, necesito ir a despejarme y mi hobby es, voy a hacer cosas, porque es algo que me apasiona. Entonces, ese día le digo a la doctora, ¿sabe qué? Ahora se queda usted encargada y yo me salgo. O sea, no tenía, creo que ni 20 minutos en la sede y me habla y me dice, Doc, me acaban de avisar que un atleta, el que ya teníamos que estaba lastimado, que no lo pueden sacar de la villa, que trae bloqueada la cadera o la espalda y que no se puede ni mover, ¿no? Y fue así como de, ok, entonces, por favor, hágame el favor de irlo a valorar, a revisar, a ver qué es lo que tiene y ya, ¿no? Y 5 minutos después me habla el delegado y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo damos de baja? ¿Qué le pasa? Así de, ¿a qué hora tenemos que estar? A las 2. Ok, denos chance, son las 11 de la mañana, denos chance de trabajo. A las 12:30 te lo tenemos listo. Pero yo te estoy avisando cualquier cosa, ¿no? Entonces ya fue la doctora, empezamos a hablar, hablo con la doctora y le pregunto, oye doctora, ¿es algo físico? ¿Realmente es algo que nosotros ya no podemos manipular para dar la baja deportiva? Porque ahí la única que las bajas pues soy yo. Y es así como de, me dice, ¿sabes qué, Doc? Se me hace que es más una parte psicológica, está bloqueado. Y yo así como de, bueno, ok, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué? Pásamelo, ¿no? Ya me lo pasa vía telefónica porque él estaba en la cobertura y hablo con él y ya empiezo como a sacarlo y le digo, oye, ¿quieres la baja? Dime, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema. Y él me dice, no, doctor, es que sí me siento mal y llorando, ¿no? Ya en llanto a granel, no puedo, no me puedo mover, discúlpenme, ¿no? Y empiezan así de, no, ella es que mi entrenador y mis papás y el gato y el presidente y bla, bla, ¿no? Y era así como de, ok, ya, tranquilo, nosotros vamos a realizar todo. Me pasa la doctora y le digo, sí, es como muy psicológico todo lo que trae, es como una parte que tenemos que trabajar. Digo, doctora, pues tenemos 40 minutos para hacerlo, lo hace, me dice, sí, no se puede cualquier cosa, ya estamos aquí. Porque bueno, nosotros como médicos del deporte conocemos de nutrición, conocemos de psicología y de otras cosas más, de terapia física, por ejemplo. Y la doctora lo empieza a trabajar psicológicamente, lo desbloquea y a los 20 minutos, 30 minutos me habla la doctora y me dice, no se preocupe, ya le pusimos como todo lo médicamente posible, ya le pusimos el antiinflamatorio, la compresita, la terapia, o sea, ya le dimos la papachoterapia, también ya lloró a granel, ya sacó todo el estrés y ya está listo, ¿no? Y fue, ok, hablamos con el delegado y es de, son 12:30 y ya está tu atleta listo, ahí te lo dejamos, ¿no? Va, el chico se presenta, al final fue algo que le ayudó porque supo exteriorizar todo el peso que traía, ¿no? Un atleta, por ejemplo, tiene una ayuda estatal, una municipal, la del NAVE o la de alguna otra institución, y obviamente, pues él estaba de que si no daba los resultados, pues le iban a quitar todo, ¿no? Trabajando con él toda esa parte, y pues llegó el momento en que ganó una medalla, ¿no? Y, o sea, llegó, y aparte de agradecer a todos, llegó con nosotros, o sea, es un niño súper humilde, así te lo puedo decir, llegó con nosotros, porque obviamente le dije a la doctora, nos vamos a la cobertura por si se cae a mitad de la competencia, ahí llegamos nosotros, sí. ¿No? Llegamos, la competencia, la definió,
momento le enseñó la doctora a visualizar, a hacer diferentes tipos de técnicas de relajación, etc. Cuando él compite y ya llega a la meta, pues resulta que gana una medalla de oro, ¿no? Entonces va con nosotros y dice, gracias, sin ustedes no lo hubiera hecho, ¿no? Pero nosotros así todavía vamos de, a ver, aquí es, mira, la doctora está a la mitad de tal, yo estoy a la mitad de tal, cualquier cosa que te pase, si tú ya no puedes, ya nada más nos hablas, las señales clásicas, me dices y ya, ¿no? Nosotros nos metemos. Y pues ya resultó que el chico ganó, fue una persona súper humilde, súper agradecida, y pues obviamente nos dijo, ¿no? Gracias a ustedes que no solo trabajaron mi parte física, sino mi parte mental, es que hoy yo pude hacer esto. Y al final es que lo hizo por sí mismo. Nosotros fuimos la guía, ¿no? Esa parte de, como les digo, yo soy el medio para que tú logres lo que quieras realizar. Porque al final para eso nos educamos, para saber cada adaptación o cada necesidad que va a requerir el atleta y poderlos ayudar a que resuelvan. Esa es una. Y otra es, el atleta mexicano tiene miedo de enfrentarse a los atletas extranjeros, ¿no? En otros Juegos Olímpicos me toca un atleta y me dice, le pregunto, oye, ¿cuál es tu pronóstico para tu competencia, no? Me dice, no, pues mi pronóstico es quedar en los primeros 12. Y era así como de, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no entrar en los primeros 3, no? Sí. Y me dice, no, doctor, es que me voy a enfrentar, mire, y está no sé quién, y está bla, 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 bla. Y dije, bueno, a ver, ese atleta sí ya había trabajado mucho el coaching. Y entonces le dije, a ver, si tú ya lo trabajaste, ¿por qué tú mismo estás conformando? Acuérdate que en una competencia el que gana es el que salió en su mejor día y aprovechó el error de otros atletas para que pueda subir a un podio. O sea, a mí me ha tocado ver atletas súper preparados que en el último momento se caen en falso o simplemente no se levantan o los dejó el autobús, etc. ¿no? O sea, infinidad de situaciones. Entonces, hay atletas que tú tienes que preparar casi desde 24, 72 horas antes para que ellos empiecen a preparar cada parte del estrés que van a ir realizando o al que se van a ir sometiendo. Después de hablar ya con él y de a ver si tú ya trabajaste el coaching, ¿por qué vas a entrar en los primeros 12? ¿Por qué mejor no visualizas en los primeros 3, etc., bla, 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 bla? Pues bueno, terminó ganando esta medalla, ¿no? O sea, ya fue así como de, y llegando fue como de, doctora, tenía razón. Pues sí, o sea, lo importante es visualizarte y muchos atletas, por ejemplo, ya estando en unos Juegos Olímpicos, se caen porque traen todo el estrés de la familia y de la gente que lo está siguiendo y al final pues es el representante de todos los atletas de su país y a veces de todo un continente, porque hay deportes que califican por representativo por continente. En algunos deportes, por ejemplo, califican solo 6 atletas. De esos 6 atletas es uno de Europa, uno de Asia, uno de África, y de América califican 2 porque tiene 43, 40 países, incluyendo las islas. Entonces, ese sí lo dividen. Haz de cuenta que de Centroamérica hacia arriba y de Centroamérica hacia abajo, hacia América. Entonces, hacen 2 divisiones, como la CONCACAF y la CONMEBOL, que dividen al continente y que va un representativo del norte y uno del... Así algunos deportes. Pero hay algunos deportes que solo califica uno de América. Entonces, te tienes que enfrentar a hay tantas personas. Entonces, en ese momento es cuando tú ya los atletas dices, a ver, ya estás aquí en este evento, soñaste estar en Juegos Olímpicos, eres representativo de tu deporte, obviamente, en el mundo, ¿no? Representas a tu población de atletas que tuviste que dejar 100, 200, 300, 500 personas que practicaban ese deporte de tu país o de tu estado o de tu municipio. Y aparte dejaste afuera a 500 atletas de cada uno
países del continente americano. Entonces, ya estás aquí, disfruta, ¿no? Como mexicano, creo que mucho nos pasa también, es que le tenemos al éxito. Ver qué va a pasar, qué vamos a hacer con eso que podemos ganar, ¿no? Y, por ejemplo, muchos atletas no se dan cuenta que pueden ser la imagen para jalar buenas acciones o malas acciones hacia los demás y en general hacia los niños. No sé si alguna vez a ti te ha tocado, y digo, ya has estado en algún equipo, cuando se acercan los niños a los jugadores, ¿no? Yo hay veces que les decía, ten mucho cuidado en tus acciones desde cómo te presentas en el campo o donde vas a ir a competir y cuando sales. Porque hay muchos niños que imitan tus movimientos y tu forma de ver y ver. Sí, se Y dicen, convierte yo en quiero ser como él, un ¿no? modelo a O seguir. sea, Ajá. exacto, es como de, yo quiero ser como el Chicharito, ¿no? O yo quiero ser como Giovanni Dos Santos, o yo quiero ser como, no sé, María del Rosario. O sea, hay muchos atletas que pueden ser un ícono, pero que todo depende de cómo sean. Y algunos los ves y saben esto y se transforman. O sea, tú los puedes conocer en una época de estrés y se acercan, por ejemplo, a los niños, cambian, se transforman y saben que ya son la imagen, ¿no? Y hay veces que yo les digo, hoy si supieran cómo es ese atleta detrás de cámaras, es así como de, ¿no? Ajá. Hacia los niños es una imagen y esa imagen la siguen acatando y eso es algo bonito en el deporte. Sin embargo, considero que muchos podrían no ser solo esa buena imagen cuando están con algún niño, sino en general, en toda su vida y todo su quehacer, ¿no? Es como dicen, somos unos en casa, otros en el trabajo, otros con los amigos, etc. O sea, que pudieran unificar esa personalidad y lo fueran con todo. Sí, pues de Obviamente hay hecho, mucho que trabajar psicológicamente. y como bien lo mencionas, cuando son las Olimpiadas, inclusive gente en los trabajos deja de hacer sus actividades por ver la competencia de algún mexicano que está compitiendo, bueno, que está ahí en los Juegos, porque vaya, la importancia, la intensidad que se vive en esos momentos, cuando se ganan medallas, o sea, la gente lo celebra tan fuerte que inclusive al menos aquí en la Ciudad de México, la gente se va al Ángel de la Independencia para celebrar que se ganó una medalla. Ya no importa que sea de oro, de bronce, de plata, pero bueno, ¿no? Igual, la importancia es eso, de se comparte el éxito del atleta y sí transmite ese mensaje de si tú vaya, te mantienes en lo que tú estás soñando, en lo que tú estás deseando, pues se puede lograr, se puede convertir en un éxito y no importa que compitas con alguien fuera del país, o sea, no por eso significa que llegan a ser o tienen que ser mejores. Tenemos todas las capacidades. Y sí, eso es bastante, bastante cierto. Y Viridiana, bueno, ya estamos en la última parte de la entrevista. La verdad es que has compartido bastante y qué bueno que estás aquí con nosotros. Pero ¿te gustaría agregar algo más de todo lo que hemos platicado? Algo que creas que puede ser relevante para la gente que nos escucha. Vaya, recuerda que tenemos también a gente que le gustaría comenzar a tener una actividad física, que de pronto tal vez no se ha animado para iniciar a cambiar algunos hábitos. Vaya, lo que tú consideres que pueda servirles. Ok, bueno, dentro de esto creo que tengo mucho por mencionar. Ajá. Yo hay veces que es lo que les digo, ¿no? Yo empecé muy a hacer actividad física. Obviamente todo el tiempo de mi niñez hice ejercicio, pero nunca me sometí a una carga de entrenamiento, hasta después de que en mi especialidad y uno de los doctores que da clase ahí, el doctor Solis, que nos decía, si no te sometes a una carga de entrenamiento, nunca vas a saber cómo es de un atleta, ¿no? Entonces, hasta que no pasó esa situación, realmente fue que yo empecé yo a prepararme, o sea, yo como médico, por ejemplo, cuando yo estaba en el béisbol, yo me contabilizaba el tiempo de en cuánto tiempo yo como médico tenía que entrar a campo, Ujú. en caso de rotazo, en caso de una caída, o sea, de que yo como médico tuviera que entrar, ¿no? Y por ejemplo, si ellos tenían sus medidas de, no sé, segundos para llegar de una base a la otra, yo hacía lo mismo. Desde un dugout, por ejemplo, yo salía, disparaba
al jardín derecho, al jardín izquierdo, al central, y siempre trataba de yo tener una actividad, porque siempre nos decían, o no sé si a ti te tocó como médico del deporte, parecía que qué complicado o qué feo se veía un médico del deporte que llegara al área donde tenía que ser una urgencia, entras es porque hay algo por lo que tienes que entrar y que llegara sin aire o que la panza te rebotara o que hubiera algún tipo de situación, ¿no? O que ¿qué te pasó, no? O sea, porque como médico tienes que aprender a controlar la parte de actividad física, el que puedas llegar, o bueno, al menos yo eso era ya, el llegar y que no me faltara el aire y poder tener el temple para poner mi cabeza en frío y poder hablar o pensar como médico, poder actuar, ¿no? O sea, si veía una fractura, era así como de, a ver, inmediatamente era de, a ver, tráiganme esto y mientras yo empiezo a inmovilizar y a realizar. En alguna ocasión, por ejemplo, me tocó una herida en mano muy aparatosa en la cual se rompió por completo piel, músculo y todo por una bola. Y cuando yo llegué era así de todos estresados y casi todos se me desmayaban, ¿no? Y yo era el único médico en donde campo. Estaba. Ajá. Y había o sea, los jugadores con la sangre se mareaban, ¿no? Y era así como de, a ver, váyanse para allá, ¿no? Así como de, váyanse a ver a papalotear, váyanse a otro de los juegos, yo aquí me encargo, pero sí, o sea, esa parte de que como médico tienes que correr, llegar, dar la atención y regresar. O sea, yo personalmente, yo era lo que sea, yo me tomaba mis tiempos. En el fútbol americano lo mismo, ¿no? De las yardas 25 yo intentaba correr de diferente tipo de yardaje y en el menor tiempo posible, pero procurando recuperarme en 3, 8 segundos para yo poder, ¿qué te pasó? Y en lo que yo ya estaba así como de, ¿no? Entonces, respirando para poderlo mantener hacer. Una buena condición física, obviamente, si no, es imposible. Exactamente, o sea, como médico, pues tienes que enseñarles los mejores hábitos. Por eso te decía, tengo mucho que compartir al final, porque al final, como médico, si trabajas en una institución, sabes que se pagan que con las coquitas o con algún tipo de botana en especial o cosas por el estilo, ¿no? Hoy sí. Es día de hamburguesas, hoy es día de pastel. Y no tienes unos buenos hábitos. Ajá. O de pastel, o de tortas, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí. Para poder hacer esto, pues tú como médico, si quieres ser una buena imagen, les tienes que enseñar esa buena imagen. Yo empecé a preparar, ya que había egresado de la especialidad y que yo ya había empezado a trabajar en equipos o en alguna institución, ¿no? Procurar salir a correr y someterme a una carga de entrenamiento y el empezar a ponerme metas hacia, hoy voy a correr una carrera de 5 kilómetros, a lo mejor en un mes o 2 meses voy a correr la de 10 y a lo mejor en 3 meses hago 15 y a lo mejor en 6 meses hago el medio maratón, pero es aparte, o sea, nunca es tarde para empezar, o sea, nunca es tarde para hacer una actividad física. O es como, por ejemplo, yo a mis conocidos y que se van a jubilar, siempre les digo, haz lo que quieras hacer, ¿no? O sea, lo que siempre soñaste, inscríbete en esa clase de baile que nunca tuviste tiempo de ir. O inscríbete en esa clase de pintura que siempre quisiste ir y que nunca pudiste realizar, porque no había dinero, porque no tenías el tiempo, porque tenías que atender a tus hijos, etc. O sea, nunca es tarde para empezar. Hay atletas, por ejemplo, los ultramaratonistas, que entre más grandes de edad empiecen, pues mejor, ¿no? Porque obviamente no están tan ganados y van a poder adaptarse mejor a una carga. Entonces, yo creo que esa es lo más importante. Nunca es tarde para empezar y puedes empezar a practicar desde tus hábitos de actividad física, tus hábitos alimentarios, que es muy importante. O sea, muchos atletas, por ejemplo, no desayunan, ¿no? Porque sienten con la panza llena y no pueden hacer actividad física. Entonces, algo muy importante es darles la enseñanza o el aprendizaje de que tienen que hacer mínimo sus 3 comidas al día, que tienen que tener un periodo de descanso porque el cuerpo siempre se va a cansar. O sea, no es una máquina, siempre se va a cansar o siempre hay que estarle dando esa parte de recuperación, ¿no? Estarla trabajando. Entonces, que deben de tener una hora de descanso, que es necesario también tener una mente sana y si no el estar trabajando
en su mente que sea lo más sana posible, ¿no? Estamos en una sociedad en la que, digo, hay buenas ondas, hay malas, pero en el que tú puedas trabajar y que más que ponernos el pie entre todos, podamos ser un medio para que la demás gente avance y al final tú mismo vas a estar avanzando. O sea, yo era lo que le comentaba, por ejemplo, a mis compañeros, ¿no? Cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, al comité, todos me decían, pues ves que va a ser imposible que tú trabajes en el comité, ¿no? O sea, si no eres de un grupo selecto, no vas a entrar a trabajar. Cuando yo entré a comité y cuando a mí me dieron el puesto, mucha gente me hablaba y me decía, oye, gracias a mí estás ahí. Y yo les decía, yo no te debo nada, ¿no? Yo crecí por mismo, yo me fui a crecer a provincia, fui a conocer otras tierras, estuve en Guadalajara, estuve en Guanajuato también un tiempo, con la Olimpiada Nacional, estuve trabajando en Monterrey, entonces les decía, es que no es que yo le deba algo a alguien, simplemente lo demostró porque son mis ganas de crecer y mis ganas de seguir haciendo las cosas bien y que si yo llego a tener la oportunidad de poder ayudar a algún compañero, lo voy a hacer. A mí me pusieron en ocasiones muchos pies, ¿no? Y a través de eso aprendí que no siempre es la mejor manera, pero el mexicano en general está acostumbrado al pie. O sea, si no es de tu grupo selecto, no los ayudas o no les enseñas cómo se debe de trabajar. Entonces siempre, y otra vez, siempre vas a ser criticado por lo bueno o lo malo que hagas. O sea, para toda la gente, algo que tú hagas va a ser bueno y algo va a ser malo. Entonces, es muy importante eso. Otro desde el punto de vista como comentario a realizar, pues que busquen a un médico del deporte, antes que un médico del deporte va a poder llevarte. Podemos hacerlo solo, pero también podemos hacerlo en un equipo multidisciplinario para que no digan que nosotros somos todos. Puedes si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes lesión en tus rodillas, lo que tú lo tengas, por favor, primero ve con un médico del deporte antes de que te quieran abrir, por ejemplo, una rodilla o un codo, ¿no? A mí me ha pasado que en muchas ocasiones son tendinitis, o sea, son tendinitis por sobreuso y los meten a quirófano y al final quedan peor, ¿no? O sea, sí, esa es una gran recomendación. Antes de someterse a algún tipo de procedimiento quirúrgico, acudan a una valoración por un médico del deporte y que este médico del deporte pueda dar una terapia de rehabilitación. Si con esta, a pesar de 2-3 meses, no queda, ya en ese momento ya realizar la cirugía, pero no solo a través de una imagen, porque también sabemos que muchos estudios de imagen, llámese resonancias o tomografías, son en una zona fija, que no hay un movimiento. Entonces, si toma la imagen y hay una sombra, va a dar diagnósticos malos que cuando tú haces la clínica como médico, realmente es que no tiene ningún síntoma que está reportando la resonancia o la tomografía, ¿no? Entonces, y ahí es cuando la clínica te lleva, no las imágenes. Exactamente. La medicina ahí perdió mucho. ¿Por qué? Porque ya hay muchos médicos que a través de una imagen o hasta el mismo paciente llega y te dice, es que la resonancia tengo esto, ¿no? Y es así como de, a ver, primero te reviso, te pongo a hacer actividad, valoro cómo estás y ya voy a determinar si te vas a cirugía o no, ¿no? Porque ya hay, gracias a la tecnología, ya hay muchos pacientes que te llegan con los diagnósticos, ¿no? Y te dicen, tengo una lesión en menisco, tengo esto, tengo el otro, y ya quieren que tú les hagas hasta lo que Google dice, ¿no? Exacto. De hecho, conmigo han llegado y, bueno, cuando quieren consulta, me han preguntado previamente a la consulta, doctor, ¿quiere que llegue con un estudio antes de la consulta? Digo, no es necesario. ¿Por qué? O sea, primero te evalúo, o sea, ya te doy una idea diagnóstica y a partir de ahí decidimos si requieres algún estudio, pero un estudio antes de la consulta no es necesario. Aunque creas que con eso vas a acelerar el proceso, en muchas ocasiones ni siquiera o a veces no ameritan el estudio de imagen. Vaya, con el tratamiento es suficiente y con eso hacemos el diagnóstico y el tratamiento y con eso les va bastante bien. Y no gastan. Y bueno, tampoco es necesaria. Sí, no, y a lo mejor y si van a
gasten en inscripción al gimnasio para que se activen en vez de que los estén reposando, ¿no? Porque al Exacto. final nosotros como médicos del deporte trabajamos a través del deporte o la física o el movimiento, en comparación con el resto de los especialistas. Entonces, Sí, nosotros no reposamos, sí. nosotros no damos Más, descanso, o sea, nosotros sabemos dar un descanso activo, no sabemos dar un reposo, ¿no? A mí me ha tocado que por una tendinitis los descansan 3 días, así como de, ay, por favor, ¿no? y el O hasta por tratamiento para una las fascitis tendinitis, plantar, ¿no? y el tratamiento para las Y, tendinitis son movimientos. ajá, exacto. O la otra, ¿no? Que van con los médicos, especialistas y no especialistas, y todo lo resolver con una cortisona, ¿no? Ah, Y que es sí. así como de, por favor, no lo hagas, ¿no? Porque solamente te complicas. O sea, hay especificaciones para usar estos medicamentos. Entonces, y la otra que también pues conocemos, ya si es un atleta de alto rendimiento que se va a someter a una estudio antidopaje, pues conocemos qué medicamentos usar y qué no usar o en qué circunstancias sí lo podemos usar, ¿no? Sabemos que en Exactamente. una emergencia podríamos usar, pero no lo podemos usar como de, ay, hoy te dolió el hombro y te voy a recetar una Dexa, ¿no? O sea, eso así como de imposible. Y otra de las cosas que considero muy necesario es que, pues, bueno, ahorita con lo que estamos viviendo, que es muy importante que se activen. Tú y yo conocemos que la actividad física es muy importante para calmar la ansiedad, el pánico, para poder quitar todo el estrés que tanta información nos tiene, ¿no? Entonces creo que ahorita es un buen momento para que la gente empiece a modificar sus hábitos y vamos a estar, yo creo que de aquí al 30 de mayo o a más tiempo, es el momento que si la gente tiene el tiempo y el espacio, se dedique media hora, 30 minutos de actividad física para que ellos puedan sentir el beneficio del ejercicio o de la actividad física o del deporte y que con esto empecemos a cambiar, ¿no? Que ya no haya tantos mexicanos que salen a trabajar y que regresan estresados y que pintan todo y que se recuerdan todo, ¿no? O sea, Ujú. simplemente sabemos que con la actividad física podemos calmar nuestras partes, nuestro El, estrés, nuestra ansiedad, nuestro pánico y podemos estar más tranquilos. Y obviamente acumulado a la actividad física, el hacer algún programa de alimentación, ya sea vía online o no, y con esto nos ayudaría muchísimo. Y bueno, actualmente también te hago la invitación y a toda la gente que te escucha, o nos puede ver. Nosotros en la parte del Comité Olímpico Mexicano, ahorita se lanzó como médicos adscritos al Comité Olímpico, fisioterapeutas, nutriólogos, es esta parte de poder exteriorizar, bueno, al menos a mí, de como no tenía nada que hacer y yo soy una persona hiperactiva con un trastorno obsesivo compulsivo que no puedo estar sin hacer nada, pues el lanzar estas plataformas, ¿no? En nosotros como médicos les estamos proporcionando información de diferentes temas hacia los atletas. Hay un programa, un canal hacia la parte de activación física dada por un entrenador y que sabe moldear como las cargas para que la gente esté como tranquilita y despierte la vida desde tempranito. ok. Tenemos las cápsulas informativas Ujú. por médicos, que digo, estás tú con nosotros. Sí. Este, están las cápsulas informativas por los médicos y que también nos puedan hacer llegar toda esta parte de preguntas y que nosotros podemos ir resolviendo con el tiempo, ¿no? Al final vamos a tener nosotros 35 días, 37 días para poder resolverles todas estas dudas y que tú sabes que la ciencia dice que necesitamos hacer 28 días algo para que se vuelva un hábito. Entonces tenemos el tiempo suficiente para cambiarnos, para cambiar hábitos alimentarios, de actividad física, de realizar, de hidratación, ¿no? Horas de sueño, de bajarle un poquitito al estrés y que, pues bueno, pueden seguir en redes sociales del Comité Olímpico. Ok. Y bueno, pues bastante, o sea, muy clara también las recomendaciones. Y Viridiana, ya para bueno, concretar,
Ya nos hiciste la invitación a seguir la página del Comité Olímpico y las redes sociales para que también estén al pendiente de todo lo que pueden estar conociendo e inclusive en las actividades físicas que están realizando el entrenador. Y directamente contigo, ¿hay alguna manera de que se puedan comunicar si tienen alguna duda o alguna pregunta? Mira, bueno, yo me encuentro en mi correo personal para cualquier tipo de atención, ya si fuera algún atleta ya en específico, pues hacia la parte institucional, Ok, hacia la parte de como muy personal, y si quieren que les resuelva algo, el correo es d de dedo, r de ropa, a.virisilva@gmail.com o ok. dr, doctoravirisilva@gmail.com. Y en caso ya de que fuera un atleta desde el punto de vista comité, ahí facilísimo se puede contactar con todos nosotros porque estamos ahorita en disposición telefónica para cualquier situación. Ok, O sea, perfecto. se pueden meter a la página del comité y ahí automáticamente hablan a la extensión, todo se enlaza a nuestros celulares. Ok, voy a poner el link a la página en el programa para que sea más fácil hacer el contacto. Y pues muchas gracias. Vaya, gracias por compartirnos tu experiencia, por abrirte con nosotros, platicarnos, vaya, expresar lo que has vivido, lo que has obtenido y cómo has estado avanzando. Y pues sobre todo, pues la importancia de contar con el apoyo de un especialista en medicina del deporte y sobre todo, lo más importante, pues mantenerlos activos. Que es tan necesario para, por una parte, evitar enfermedades, pero por otra parte también mejorar en el rendimiento, inclusive evitar que alguien caiga con alguna lesión o con alguna enfermedad. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, gracias a ti por estar sometiendo a este tipo de estrés, porque no me gustan las cámaras, porque no me gustan las entrevistas. Pero bueno, gracias de verdad y pues esperamos ser de ayuda o de mucha ayuda para mucha gente que afuera pudiera estar estresándose o que piensa porque por no salir no puede hacer actividad física, ¿no? Podemos adaptarnos y en un cuadrito de 2x2 podemos hacer ejercicio muy bien o actividad física y podemos estar realizando y sintiéndonos mejor. O sea, yo te lo digo por experiencia, yo todas las mañanas tengo mis rutinas, me levanto a las 7:30, 8 de la mañana, hago hora y media de ejercicio y ya después me pongo a hacer todas mis actividades y a pesar de eso estoy trabajando a larga distancia y como mi trabajo es más administrativo, pues obviamente tengo que estar pegada a la computadora, pero al final es que eso me ha ayudado, ¿no? Y eso es lo que yo trato siempre de decirle a los demás. Si yo lo pude acercar a una persona, que si yo era una sedentaria de alto rendimiento, que Ujú. alguien más no lo pueda hacer, ¿no? O sea, porque nos volvemos sedentarios de alto rendimiento en el sentido de que no hacemos nada y no queremos que nada se mueva, ¿no? Sí, A claro. nuestro alrededor. Pero si nosotros lo podemos hacer, o sea, si nosotros como médicos, con las responsabilidades que tenemos, lo hacemos y ellos nos ven que nosotros lo podemos hacer, es más fácil que ellos se activen más fácilmente o que lo realicen de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, mejor a través de prender tu celular y actualmente hay muchas cápsulas deportivas o hay quien está subiendo, eso sí, nada más la recomendación que sea bajo un entrenador y no que los pongan a hacer actividades que se vayan a lesionar dentro de casa, ¿no? De que no los Claro, pongan a saltar de un lugar a otro, cosas por el estilo, que sea algo adaptativo y que tampoco pueda condicionar que te vayas a lastimar haciendo actividad física. claro, claro. Muy bien. Pues, bueno, esperemos seguir en contacto. Estamos, bueno, me gustó mucho la entrevista y pues muchas gracias, Viridiana. No, gracias a ti, de verdad. Gracias por hacer este esfuerzo conmigo, por someterme a una cámara, pero bueno, muchísimas gracias. Todo salió muy, muy bien. Muy bien, pues Gracias. amigos, con eso concluimos la entrevista de hoy. Si te ha gustado lo que has escuchado, dale me gusta, compártelo y sigue Glucosa 6 Salud y Fitness en las redes. Puedes encontrarnos en Facebook en arroba glucosa 6. Y recuerda que en el enlace te voy a dejar el link para que también descargues un regalo que tengo para ti.
Esto para que tengas un seguimiento de tu nivel de fitness, para que te ubiques donde te encuentras y que, vaya, tengas opción de trabajar si te falta algo y mejorar si es así, o mantenerte igual si lo estás haciendo bien. Es una guía de trabajo donde tú la puedes descargar, la puedes llenar y vas a saber cómo te encuentras en este momento. Y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente programa y recuerda, vive activo. Bye.